Buenas tardes, aquí somos poquitos, pero en línea nos están acompañando muchas personas, entonces no les digo cuántas para que no se espanten, pero hay mucha gente en línea. Entonces, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión del presencial del Círculo de Traductores. Esta es la última del año y es una charla que nos emociona mucho porque viene Catherine Silver desde Banff a darnos esta plática acerca del Centro Internacional de Traducción Literaria de Banff y el programa de residencias que ofrecen. Es un cierre de año, de un año que ha sido muy lleno de charlas diversas y muy agitado, que empezó en febrero con Luis Fernando Lara y Pancho Segovia hablando de diccionarios, y luego la compañía de teatro Seña y Verbo hablando de la glosa de la lengua mexicana de señas, y estuvo Sonia Bravo hablando de los programas de maestría, y se habló de derechos de autor, se habló de distintas opciones formativas. Ha sido un año muy diverso y nos alegra muchísimo cerrarlo de esta manera. Voy a presentar a nuestros ponentes, voy a leer su ficha porque no me lo sé esto de memoria. Y a ver, tenemos a Catherine Silver, es codirectora del Centro Internacional de Traducción Literaria de Banff, es una traductora galardonada de literatura española y latinoamericana. Entre sus traducciones más recientes y a punto de publicarse se cuentan obras de Rafael Bernal, Daniel Sada, Horacio Castellanos Moya, César Aira, Jorge Luis Borges y Marcos Giral Torrente. Roberto Frías, que está aquí, es traductor, escritor, periodista y editor. Ha traducido a Hanif Kureishi, Oscar Wilde, Thomas Hardy y Francisco Goldman, entre otros. Fue becario del Centro Mexicano de Escritores y artista residente en Yaddo, Nueva York. Actualmente es consejero de las editoriales Anagrama, Galaxia Gutenberg, Acantilado y Random House Mondadori. Colabora con la revista Letras Libres y con el suplemento Confabulario. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y miembro del Consejo Consultivo del Centro Internacional de Traducción Literaria de Banff, donde representa a México y al FONCA. Entonces también va a platicarnos como la participación desde aquí en Banff. Y Pedro Serrano es escritor y editor, obtuvo la beca Guggenheim para poesía en 2007 La construcción del poeta moderno de T.S. Eliot y Octavio Paz se publicó en 2012. Entre sus traducciones están King John de Shakespeare, La generación del Cordero, antología de la poesía actual de las Islas Británicas con Carlos López Beltrán, y Aligeren la oscuridad de Edward Hirsch. Es editor del periódico de poesía de la UNAM y miembro del Consejo Consultivo del Centro Internacional de Traducción Literaria de Banff, donde representa a México y al FONCA. Les damos las gracias al Centro Cultural de España, que nos ofrece este espacio para hacer las charlas cada mes, al 17 Instituto de Estudios Críticos, que siempre nos acompaña y nos ha apoyado, a ustedes que están presentes, que teniendo la opción de ver esto por el streaming, deciden echarse el viaje hasta el centro y venir y sentarse aquí a acompañarnos en presencia. Nos da mucho gusto. A toda la gente que nos acompaña en línea, en el streaming, y muchísimas gracias a nuestros ponentes por estar aquí y por lo que nos van a platicar. Adelante. Bueno, gracias. Hola, vamos a empezar. Primero quiero agradecer al Círculo y a Lucrecia y a Pedro Serrano por habernos puesto en contacto para presentar acá. Siempre, yo he estado, yo soy codirectora después de 3 años, pero siempre hemos sentido que hay todo un grupo de traductores en México a los cuales no hemos llegado. Así que ojalá eso ayude a dar a conocer a este programa de residencia. Quiero también disculpar mi uso del español. No hablo español todos los días, casi nunca, y acabo de llegar ayer, así que si hubiera podido dar esta conferencia en una semana, mi español estaría un poco mejor, pero bueno, son muy simpáticos, yo sé. Bueno, es un honor estar acá realmente y estamos aquí para dar a conocer el programa y para realmente estimularlos a toda la gente que está escuchando, que traduce, que esté interesado en la traducción, a postular y venir a Banff, o tratar de venir a Banff.
Entonces, lo que yo pensé hacer, hay mucha información sobre el programa en el Internet. Podemos repasar los detalles y también con las preguntas, pero quería simplemente dar un poco de fondo de mi experiencia muy personal en Banff. Yo fui allí como participante en el año 2007. Yo había estado en el mundo de la traducción o traduciendo casi, no sé, no quiero decir cuántos años, pero muchos años. Y había ya traducido 10 libros, pero para mí, yo vivo en California, no vivo en Nueva York, no vivo en el centro del mundo editorial y literario. Y yo vivía muy aislada. Yo hacía mi cosa, tenía contactos con casas editoriales, pero no me sentía parte de una comunidad, un gremio. Y cuando fui a Banff, todo cambió. De repente estaba allí. Bueno, primero son 3 semanas en que no hay que hacer nada más que trabajar, pasar tiempo con los colegas, y gozar de la naturaleza, del parque, de las montañas, y sentir, y para mí, después de 12 años de estar en casa, trabajando siempre, pero con los niños, era una revelación sentir mi propio ritmo, tener 3 comidas diarias hechas, no tener que ir de compras, no tener que tener, es como un hotel, te hacen la cama cada día, te dan toallas nuevas cuando quieres, entonces es como un sueño. Y además el trabajo de traductor es muy solitario, como ustedes sabrán, y trabajar durante el día y saber que ya en la cena uno va a encontrarse con 15, 20 personas, tal vez no todos son los mejores amigos, pero todos que para ellos, y eso es lo que más me impresionó, la literatura era muy importante. No era una cosa al lado, era vital la literatura, porque lo que yo me di cuenta es que los traductores, de manera distinta a los escritores o a los académicos, la literatura es algo muy íntima y muy, muy, muy importante de una manera distinta. Y para mí sentir eso, y además yo creo que allí me di cuenta que traducir no era solamente una cosa que hacía, no sé, sentí de repente que la traducción era mi vocación. Y conocí gente como yo, de repente es como yo, yo pensé que era un bicho totalmente raro, pero de repente hay otra gente como raros como yo, que para ellos cada palabra hay que indagar qué significa cada palabra y los nuances, ¿no? Y todo. Entonces era realmente revelador. Yo hice amigos que todavía son mis amigos ahí, y en los años siguientes que yo volví como consultora y después he estado ahí, ¿qué? 3 años como codirectora. Los lazos internacionales, es un ambiente sumamente internacional. Todo se lleva a cabo en 3 idiomas, francés, español, inglés. Y entonces, muchos de los programas de residencia ocurren en un país y todo está dirigido a un idioma, traducir a o de un idioma. En Banff es realmente internacional y sentirse parte de esa comunidad, bueno, era algo muy especial. Para mí también fue muy importante conocer especialmente a traductores, en este caso traductoras profesionales de Europa, donde la traducción se reconoce como una profesión. Y era increíble porque yo vi que yo estoy haciendo lo mismo que ellas, pero yo no me sentí como profesional. Y de repente me di cuenta, sí, soy una profesional y que la traducción literaria es una profesión. Ahora, no todos que van a BAM son profesionales. Hay gente que enseña en la universidad y traducen un poeta, hay gente que son poetas y solamente traducen algunas cosas. No hay que ser profesional, pero
para mí, Banff, y una de las razones que sigo allí como codirectora, es que yo creo que es importante crear la posibilidad de ser profesional y saber lo que significa ser profesional. Y yo a veces hago la equivalencia con los actores. Hay actores muy, muy buenos, pero no son profesionales. Pueden ser súper buenos. Pero después están los actores profesionales, y esos actores profesionales también hacen anuncios, también toman papeles que tal vez no les gusten. Y eso es ser un actor profesional. Entonces, para mí Banff es eso, es dar a conocer qué significa ser profesional de la traducción. Y después uno puede elegir, uno puede decidir ser académico y traducir, hacer muchas cosas. Y la otra cosa es profesión, pero también es arte. Y cuando uno llega a Banff, el primer día, uno va allí y le dan una carta de identidad y dice artist. Y bueno, ya me he acostumbrado, pero allí en el 2007, cuando me dieron esa tarjeta, dije, bueno, porque el programa se lleva a cabo en el Centro Banff, que para los que no conocen es una institución muy única, no sé si hay en otra parte del mundo, definitivamente no hay en Estados Unidos. Es una institución de artes, hay como 100 programas de arte. Entonces uno está allí como traductor entre muchos otros artistas, de músicos, de artes plásticos, de teatro, entonces uno es un artista más y se reconoce así. Y yo creo que, no sé, para mí fue muy, muy importante y para eso sigo allí como directora, porque yo creo que es importante para la gente que está traduciendo, conocer ese aspecto y reconocerse como artistas y asumir eso, ¿no? De que son artistas. Un minuto, estamos, bueno, después hablo de eso. Dejo a ustedes hablar. Sí, ya. Me robaste la anécdota porque ciertamente yo iba a decir lo mismo de la carta de identidad, del carnet, ¿no?, que te dan. Y que yo no me lo podía creer, lo veía y veía mi foto y decía artista abajo. Y porque siempre hay esta cosa con la traducción, el traductor es un artesano despreciado, ¿no? Despreciado por las editoriales, despreciado por muchos lectores que no saben la importancia o no piensan en la importancia del traductor a la hora que están leyendo, ¿no? Y también hasta hace poco en México por las instituciones. Digo, ahora afortunadamente también se considera a los traductores artistas que pueden aplicar a becas aquí en México. Los nombres de los traductores aparecen en las portadas de los libros. No es algo de toda la vida, o sea, es algo tampoco que, en Estados Unidos. ¿no? Y bueno, pero más allá de eso, mi impresión cuando llegué a Banff es que yo también me sentía en la soledad de mi cuarto con una vista, ¿no? Trabajando siempre, que es normal, pero lo que no es normal es llegar ahí y encontrarse a un traductor de Grecia, a un traductor de Holanda, a un traductor alemán, intercambiar entre todos conocimientos sobre el oficio y darnos cuenta de que el oficio está igual de mal en todo el mundo. Igual de mal pagado, igual de mal respetado, excepto en algunos países, ¿no? Por ejemplo, o sea, Estados Unidos y Canadá tienen sus peculiaridades que son muy envidiables para nosotros, ¿no? Bueno, el norte de Europa, eso es lo que yo el mencioné, norte de Europa, donde realmente supuesto. es una profesión, porque tanto claro. traducen. Sí. No, y está bien pagado, ¿no? Que también bueno. en España, no, es que claro, sí. hay lugares, ¿no? O sea, España es un lugar terrible, ¿no? Donde cada contrato se negocia individualmente y donde hay que luchar contra los editores más que sentirse ayudado por ellos. Entonces, reunirse con toda esta gente en Banff, para mí, como participante por lo menos, fue una experiencia alucinante porque no solo pude intercambiar muchísimas cosas sobre mi trabajo, sino sobre el oficio en general. Y
los talleres, bueno, no sé ahora cómo les van a llamar. Mesas redondas. Las mesas redondas, donde todo el grupo se sienta y se habla del trabajo de unos 1, 2, 3 del grupo cada vez, y es maravilloso, la retroalimentación es maravillosa, o sea, viniendo de tantos distintos lugares del mundo, las cosas en las que cada uno de los participantes se fija es alucinante. O sea, yo creo que es una oportunidad única para tener ese tipo de retroalimentación. No, en México o en el país en el que uno viva no la va a tener con facilidad. Eso enriqueció en el momento en que fui participante en mi traducción. Estaba haciendo una traducción de Thomas Hardy. Y de verdad me ayudó muchísimo, porque era una traducción con la que yo tenía momentos de sufrimiento, y estar con los amigos de habla inglesa, los escritores, ¿no? Que no lo hemos mencionado, pero también hay escritores invitados que trabajan con los traductores, fue muy enriquecedor. Creo que es un programa rico por muchas otras cosas, no solo por lo aparente y lo obvio. Es un programa que ayuda a traducir experiencias en otras experiencias. Lo que uno traiga y lleve al programa de repente se traduce en trabajo para otras personas, en intercambios de lecturas, de textos que queremos traducir, textos que no queremos traducir, textos que están por ahí que nadie había antes pensado. ¿Por qué no este texto al holandés? Sería maravilloso, etcétera, etcétera, ¿no? Traducir realidades personales a otros idiomas. Es toda una experiencia de traducción en sí. Y creo que el ambiente ayuda muchísimo. Es una residencia única en América. Yo creo que no hay otro lugar en América donde se esté dando algo así. No solo por el entorno. En el mundo hasta casi en el mundo. Bueno, yo dejo que la directora se arriesgue a decir eso. Yo no. Pero bueno, después fui como consultor, como traductor consultivo, ¿no? Para trabajar los textos con los traductores, ¿no? Ayudarles en la medida de lo posible. No hay una jerarquía de ninguna manera. Había traductores que estaban fungiendo como traductores consultivos que tenían menos experiencia que aquellos a quienes ofrecían la consultoría. No, ese es no es la idea de profesor-alumno, sino la idea de equipo y de ayuda entre todos. Nada más que uno va con una función más dedicada, ¿no? Y eso es maravilloso, porque te puedes sentar con el texto de un compañero que quizá está muy ocupado en su proyecto y analizarlo a fondo, sugerirle cosas, que también me parece único. O sea, es una atención personalizada, ¿no? Y finalmente me tocó formar parte del consejo consultivo, al igual que Pedro, y ahí el proceso también es interesante, porque se da uno cuenta de que la mecánica de selección es muy estricta. O sea, no va a cualquiera a este lugar. O sea, hay una necesidad de que el proyecto hable por sí mismo, el proyecto sea una aportación tanto del autor, tanto del traductor, que sea una oportunidad para el traductor. O sea, que para el traductor sea en su vida antes de Banff y después de Banff. Si uno cree que eso puede pasar, entonces es un proyecto que tiene posibilidades de estar ahí. Así que creo que si ustedes ven las listas de los traductores que han asistido durante la dirección de Katie y de Hugh, verán que son gente que ahorita mismo están publicando traducciones increíbles, ¿no? Ahorita me viene a la mente Karim, un traductor, un chico alucinante, que habla francés, alemán, inglés, árabe, que vivió en Kuwait, que vivió en París, que vivió en Alemania, que ahora vive en San Francisco, me parece. Berkeley. Y acaba de traducir un libro con New Directions que es increíble, y su traducción es maravillosa. Creo que es su segunda traducción profesional o su primera traducción profesional. Puede ser, sí, puede ser. Pero ahora está trabajando mucho. Y ahora, claro, ya está en... Hasta ha dejado el mundo académico después de Banff. Claro, porque también era académico, me faltó decir eso. Bueno, eso suena muy interesante. Entonces, bueno, en fin, creo que Banff... No fue mi culpa. Fue culpa de todos los que estaban a su alrededor. Creo que Banff es una oportunidad única, y cualquiera que realmente quiere dedicarse a traducir merece ir, ¿no? Sí te cambia la vida. A mí me cambió la vida, no estoy exagerando. Yo también, como Katie, no me sentí un profesional hasta que fui a Banff.
y ahora no me lo tomo a pecho ni me lo tomo muy en serio, me lo tomo como una parte de mi desarrollo profesional y de mi vida, ¿no? Entonces lo recomiendo mucho en general. No sé si... Bueno, me cuento un poco mi experiencia. La experiencia de llegar y que te den una credencial que diga artista no me ha tocado todavía. Es lo que quiero que me pase pronto. Porque yo iba como miembro de la faculty, es decir, iba como traductor consultor, que como ya se dijo, es un trabajo que no significa que estés por encima de los traductores. Por ejemplo, yo fui el año pasado, es decir, solo he estado, lo único que puedo contarles es mi experiencia como, no traductor, sino ni siquiera cotraductor, sino compañero de varios proyectos de traducción. Directamente del italiano al español, del francés al español, del inglés al español, pero también del portugués al español. O sea, las redes que se establecen ahí son muchísimas, no son infinitas porque el programa es cerrado y entonces solo hay 20 y tantos participantes, pero entre ellos, por ejemplo, yo cuando llegué ahí, que eso, voy a irme un poco más atrás, no a la llegada con la credencial, uno llegas en avión, porque uno llegó en bicicleta, ¿eh? Sí, llegó en bicicleta. Sí, un quebequés llegó en bicicleta, bueno, voló a Alberta, a Calgary, y de ahí se fue en bicicleta. Llegas a Calgary en avión, que no sabes bien ni dónde está Calgary, porque no me había fijado mucho, y es una carretera, es hora y media, estaba todo nublado, y vas por un valle rarísimo, en donde vas viendo montañas con nieve y bosques, maravilloso. Entonces, y de repente subes y entras a un espacio que es como un edificio redondo, y ahí son las oficinas donde te dan tu credencial y te dicen, mira, sí, vete a tu cuarto, es allá, ya te instalas en un cuarto y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? No has visto a nadie todavía, no conoces a nadie, pero ya te van guiando, te van llevando hacia lo que sigue, que es ir a sacar tu credencial, ¿no? Entonces bajas, y ese bajar significa que te das cuenta que allí hay una alberca y un gimnasio, además, y un café. Y así vas poco a poco descubriendo todas las cosas que hay en ese edificio. Luego están en lo que es el centro de Banff, que como ya hemos dicho, hay muchos programas paralelos, hay estudios de fotógrafos, escritores, pintores, músicos, que pasan 6 semanas ahí, o más, no sé si... Entonces, que van a hacer proyectos individuales, esos son otro tipo de proyectos. Pero tú estás por ahí, los conoces. Yo, por ejemplo, cambié una fotografía de una fotógrafa holandesa por un poema, ¿no? Que más o menos hablaba uno del otro, entonces, y que la conocí ahí en eso. Y estoy contando como toda la experiencia de a lo que uno llega, ¿no? Y luego ya, bueno, se presentan, todo el mundo llega más o menos al mismo tiempo, te sientas en una mesa a cenar, ¿no? Yo creo, y ya a partir de ahí es un poco como cuando empieza uno las clases en la universidad o en la primaria, o si va a clases de alemán, ¿no? Que están todas las gentes, estos quiénes son, y luego ya forman parte de, casi como de tu familia, ¿no? Y esa experiencia de estar ahí con gente que está haciendo lo que tú estás haciendo, yo el problema que tengo es que no soy profesional de nada, o sea, doy clases en la universidad, escribo, traduzco, soy padre de familia, pero en ninguna cosa soy profesional, pero estoy entregado a todas esas, ¿no? Es decir, no, es que sí, digamos, es tan importante una como la otra, lo cual me impide dedicarle todo el tiempo a una sola, ¿no? Pero me encanta dar clases de traducción y de otras cosas, y me gusta mucho escribir un poema o escribir una crítica, y me fascina traducir, ¿no? Y la única experiencia que yo había tenido de un trabajo que no fuera la experiencia individual y solo de la traducción fue el libro que se mencionó hace rato, que es ¿cómo se llama? La generación del Cordero, que fue un
libro que traduje con Carlos López Beltrán y que en efecto en la última parte de la traducción fue un trabajo continuo él y yo. Y después de eso trabajábamos horas y horas, cenábamos y seguíamos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que ya no nos soportaba nadie, ¿no? La diferencia aquí es que estás haciendo eso y luego sigues hablando de lo mismo y toda la gente que está ahí está hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que eso no me había pasado desde que entré a una escuela en primero de secundaria, que realmente yo había estado teniendo malas experiencias escolares, y esa fue, de repente dije, pero sí existe el paraíso. Luego me di cuenta que no era el paraíso, pero en fin, esa primera experiencia del paraíso fue muy bonita. Y lo mismo es Banff, ¿no? Para mí, conocer por ejemplo, uno de los traductores, es el traductor, no me acuerdo cómo se llama, el traductor al alemán, siempre se me va el nombre. La Soña. No la Soña. Bernhard. Ha traducido más de 100 libros, entre ellos a Rushdie, o sea, es el traductor al alemán más importante que hay, yo diría, digo, no sé eso, pero es un señor, además es un señor encantador, con muchísimo estilo, siempre trae sus botas que se las compra en no sé dónde, y el teléfono lo traía, no tenía como mucho estilo, pero no pedante, ¿no? Sino muy, muy agradable. Y así todo, ¿no? Se les puedo contar cómo eran todos los personajes que estábamos en esa reunión. Que además no solo estás traduciendo, sino estás conociéndolos, estás conociendo experiencias de traductores. Por ejemplo, hay ahora una librería, la librería en Holanda, en Ámsterdam, en el aeropuerto de Holanda, que tiene una librería exclusivamente para obra en traducción de autores holandeses. Estoy traduciendo horriblemente, no es una librería, es una biblioteca. Es una biblioteca pública, pero que te puedes llevar los libros y los puedes comprar, o los dejas en el avión y los regresan, y es para promover la literatura holandesa en traducción. Y efectivamente, darte cuenta de que el traductor o quien traduce es esencial para la existencia de esa obra en la lengua, lo que se llama la lengua de llegada, que a mí los términos técnicos siempre me parecen un poco rígidos, pero en fin, en esa otra lengua, en cierto sentido está haciendo, y por eso es importante lo de las becas a la traducción, está haciendo lo mismo que hace el escritor cuando lleva su libro hacia el final para que esté listo para la edición. Es decir, alguien que escribe un libro, lo que está haciendo en el último momento es la traducción de una serie de experiencias que se consolida en ese objeto de lenguaje. Lo que hace el traductor es exactamente lo mismo, es llevarla a otra lengua, hacerlo avanzar un poco más. Pero es una participación que es a la vez creativa, crítica y individual, absolutamente propia de quien está traduciendo. Es decir, el lenguaje de una traducción no es solo de quien lo escribe, sino también de quien lo traduce. Y aquí podría contarles muchas otras experiencias de lo que ha sido para mí trabajar con traductores y trabajar con escritores a los que he traducido. Pero para más o menos cerrar nada más esto que estoy contando, otra cosa que es muy importante es que en las actividades no solo se reducen a que uno traduzca solo y luego se siente a hablar, sino que también como estás en el bosque, entonces si estás en un bosque no te vas a, bueno, hay gente que no quiere ir a caminar nunca, pero en fin, hay montañas a las que subes y suben los que quieren. Entonces hay una relación que también es gozosa, humana y de camaradería que me parece muy importante y que, como estaban diciendo, no se da en las otras casas de traductores que hay en el mundo, en donde la gente llega con un proyecto a traducir, a convivir y luego si acaso quizás de un paseo con una persona, haga 1 o 2 amigos, pero no hay una relación de convivencia colectiva y yo creo que esa es una de las grandes cosas que tiene Banff, ¿no? Sí. Y una última cosa que también no tiene tampoco que ver con la traducción, es que, por lo menos en mi experiencia, la primera semana coincidía con el programa de jazz y las 2 segundas semanas con el programa de orquestas de cámara. Entonces, todas las noches oía a las 7:30 en un sitio que se llama El Bar,
improvisaciones a partir de de lo que habían trabajado durante el día los músicos, y por la noche en otro sitio con un piano seguían tocando. Y lo mismo pasaba con los conciertos de música clásica. Todas las noches podías oír a Beethoven o a Dvorak o a Stravinsky o a, no sé, los que quieran, ¿verdad? Y todo eso es parte de lo que es la experiencia de alguien que está traduciendo, porque yo creo que entre más cosas estés tocando en el mundo, más capacidad tienes para traducir. Y creo que ya con eso más o menos conté alguna cosa. Ya, unas cositas que gracias, ustedes realmente me salvaron. Siguiendo lo que los dos dijeron, voy a hablar unos minutos más y después podemos hacer preguntas. Los traductores como embajadores de la cultura, como la traducción como acto de generosidad también, uno se siente mucho. Y yo creo que un programa como BAMF da la posibilidad de sentirse eso también, porque como dijo no sé quién, Roberto, yo creo, se ha creado muchos otros proyectos a través de BAMF. Es decir, digamos, hay un escritor, un autor que alguien está traduciéndolo al alemán, pero está allí otro traductor de griego y se interesa y se crea esos lazos. Entonces, muy importante. Invitamos hasta 9 escritores cada año, 9 autores. No me gusta decir escritores porque los traductores también somos escritores, pero invitamos hasta 9 autores de obras que lo están traduciendo. Es decir, todos los proyectos, toda la gente allí se motiva por la traducción y después invitamos a los autores. Y este año me dijeron varias personas que de la página web y de todo lo que habían escuchado, no se habían dado cuenta hasta qué punto la vida social era importante. Entonces aquí estoy diciendo, hay gente que no hace mucha vida social, que son muy retirados y se quedan en su cuarto, trabajan mucho o simplemente van a escuchar música. Pero hay un grupo siempre que hace mucha vida social y eso es parte de la experiencia. Y pueden, después de cenar o van a cenar juntos y después se quedan hay un lounge, hay un cuarto especial de nosotros donde se puede tomar y hablar hasta cuando sea. Hay los que quedan, yo nunca, pero me dicen que hay muchos que se quedan hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, hablando, tomando, tocando música. Además de las mesas redondas oficiales 3 veces por semana, hacemos muchas veces, si hay interés, lecturas como open mic, donde cualquiera puede leer de sus propios escritos, de sus traducciones, puede cantar una canción, puede hacer lo que le da la gana. Y esos son los momentos a veces más emocionantes y realmente de compartir, porque muchos de los traductores somos también escritores. Entonces allí compartimos en un grupo de gente afín y es muy... Y lo único, muy rápido, todos los participantes están allí para 3 semanas y eso es lo que crea esa comunidad. En otras residencias van y vienen. Los escritores, yo creo que allí me quedo. No pueden ir parejas. O sea, los que participan no pueden ir con sus parejas. Porque precisamente si una pareja forma un mundo aparte. Eso. Entonces sí puede ir la pareja de uno o un fin de semana o hacia el final. Días. O sea, no es que eso no es un retiro espiritual. pero sí implica que ya sea que te quedes tú solo o que estés, yo por ejemplo a desayunar casi nunca bajaba porque es como un momento en donde, o sea, aprovechaba la mañana para estar haciendo mis cosas, entonces me llevaba unas frutas y desayunaba en el cuarto. Pero en otros momentos sí tenía ganas de estar con los demás, ¿no? Si no tenía ganas no veía a nadie, eso es maravilloso. O sea, los ratos que tú no quieres ver a nadie, no ves a nadie. Y los ratos que quieres ver a alguien, siempre te vas a encontrar a alguien con quien hablar, con quien compartir, a quien preguntarle qué estás haciendo. Y la sesión, bueno, cuando dije que yo no era profesional, no era una crítica por la profesionalidad, era simplemente que quizá que soy profesional en como muchas cosas
y es como libro de departamentos o tienda de departamentos. Pero las sesiones son importantísimas, ¿no? Las sesiones son momentos en donde cada uno de los participantes presenta su proyecto en compañía del traductor que pertenece a la faculty, el consultivo que está acompañándolo, que lo va a presentar, con el cual ya ha trabajado, que han estado discutiendo su traducción y la presenta ante los demás. Y entonces tienes de regreso la opinión desde el alemán, la turca, estoy hablando de los que había, la turca, la búlgara, la holandesa, etcétera. Y esto de las cosas que se desdoblan. Yo, por ejemplo, hablaba del que llegó en bicicleta. Él trabaja en los museos de Montreal. Y me dijo, oye, hay un artista quebequés que yo no conocía, que vivió en México, que estudió con O'Gorman. Entonces traduje, me preguntó que si quería traducir el catálogo de una exposición que va a haber. Le dije sí, me encantó, me metí, lo traduje. Y luego yo usé eso para hablar de Álvaro Mutis, que es un colombiano que llega a México. Entonces usé al de Quebec para hablar de lo que significa venir a México como un sitio de cruces también. Entonces, esas son otro de las posibles experiencias que hay en este contacto con quienes están trabajando en ese espacio de contacto continuo que es la traducción, ¿no? No hemos hablado mucho sobre el hecho de que es un programa de traducción literaria y qué significa literatura, pero dejémoslo a las preguntas. Si alguien quiere preguntar qué significa eso para nosotros o qué no significa, entonces ya. Ok, entonces abrimos la ronda de preguntas y comentarios. Hay preguntas también acá, ¿verdad? Ah, ok. Ujú. Sí, como que va como un poco desfasado. Y hay varias personas. Ujú, pero empezamos. Ah, ok. Entonces, ¿tienen preguntas o comentarios? ¿Sí? Ok. Les pedimos que todos lo hagan en el micrófono para que también se escuche, aunque un tiempo después allá. Bueno, primero que nada, buenas tardes y gracias por estar aquí. Ahora, lo que yo entiendo es que hay que llegar con un proyecto, ¿no? Con una propuesta de trabajo, pero esto cubre cualquier área porque yo ahorita estoy estudiando el diplomado en traducción literaria en el CELE y me interesa mucho enfocarme en la literatura infantil, bueno, literatura para niños. Entonces, no sé si también consideran esto como una opción o... Sí, es decir, está incluido, sí. Los niños también son personas. A veces. Sí. Depende del niño. Sí, está incluido. Y eso toca el tema de qué es literatura, pero sí, es decir, damos prioridad a los proyectos que tienen contrato de publicación. Ahora, estamos viendo esto porque nos dimos cuenta que si hiciéramos eso por completo, nunca tendríamos proyectos de poesía. Entonces nos damos cuenta que tenemos que ser un poco más flexibles con los proyectos de poesía, pero en prosa y, por ejemplo, libros infantiles, damos prioridad. No es decir que no aceptamos nunca proyectos que no tengan contrato de publicación, pero es importante, es un criterio importante. Pero sí, la literatura infantil está ahí. En esta parte de tener que tener un contrato si vas a traducir prosa, me gustaría saber si en el caso de que una persona es aceptada y no tiene el contrato con la editorial, ese traductor tiene que resolver por su parte lo de los derechos de autor. No sé si entiendo la pregunta. Si no hay un contrato tal cual, tiene que haber una sesión de derechos Lo que pasa, al traductor. yo creo que puedo contestarlo de eso. Los derechos de autor implican la publicación del libro y tienen que ver con el contrato editorial. El traductor, el traductor está trabajando con el texto y con la relación del autor, sí se establece la relación con el autor, pero hasta ese momento no hay derechos editoriales, a menos que ya la editorial esté involucrada y entonces la editorial está moviendo los derechos. O sea, tú estás diciendo el caso de que es muy raro
que el traductor tenga los derechos, comprados los derechos de autor. Ah, Que es un poco inusual, ¿no? O sea, generalmente, o sea, porque además no son baratos, dependiendo de a quién estés traduciendo, claro, pero, ¿no? bueno, y eso ayudaría. Digamos, estamos buscando proyectos que o tienen contrato de publicación o que tienen una buena posibilidad de conseguir. Claro, si el autor, tienes una carta del autor que te dice que te cede o te vende los derechos, yo creo que eso pesa. Ayuda, definitivamente. Pero el foco es la publicación, ¿no? Sí, queremos. Más que Pero obviamente eso ayuda a que no eres alguien que está allí traduciendo a alguien que tal vez no Claro. tengas ni derecho a hacerlo. Sí. Es que tengo unas preguntas que me encargaron personas que no están aquí. Una compañera quiere saber si tienen que ser autores contemporáneos o pueden ser clásicos también, porque ella está trabajando a alguien del siglo XVIII, entonces y dice, no, es que tienen que ser contemporáneos. No, Y le digo, a ver, de voy a- ninguna manera. Él llegó con un proyecto de Thomas Hardy del siglo XIX, entonces no, de ninguna manera. No es un criterio. Es decir, lo que hacemos cada año, y por eso cambian mucho los criterios, es tratamos de hacer un grupo, tratamos de formar un grupo que funciona de muchos sentidos, y eso significa un equilibrio de idiomas, de países, es decir, entre México, Estados Unidos y Canadá y el resto del mundo, géneros y niveles de experiencia. Entonces, traductores con mucha experiencia hasta los principiantes que tienen solamente un libro publicado, que es lo mínimo. Hay que tener un libro publicado. Entonces, todos esos criterios, y yo me acuerdo el año pasado tuvimos demasiadas solicitudes de escritores de hace 200 años y dijimos, no, necesitamos un equilibrio. Entonces, no es que, sí, por supuesto que consideramos, pero cada año es como un poco de suerte. Si un mexicano postula un año en que hay pocos solicitudes mexicanos, tiene más posibilidad de ser aceptado. Hemos rechazado muchísimos proyectos fabulosos, traductores de primera, porque simplemente no había espacio ese año para, ¿no? Sin desequilibrar el grupo. Y entonces, por eso digo, no se desanimen si postulan y no son aceptados. No es porque su proyecto no fue bueno, es porque hay tantos factores. Y si una persona no es aceptada en un año, puede volver a meter entonces al otro. Siempre. Y le mandan algún mensajito que diga, está bueno tu proyecto, pero por circunstancias. ¿Sabe? Desgraciadamente, el BAM Center, yo el primer año que fui directora, yo quería escribir a mucha gente y explicar por qué los habíamos rechazado y el BAM Center no nos permite. Entonces, una cosa que pueden hacer, y eso sí ha funcionado, si escriben al BAM Center y piden una explicación, a veces me lo mandan a mí o a Hugh Hazelton, que es mi codirector, y yo feliz contesto. Y digo, o porque había una debilidad en la propuesta, o porque simplemente había una cosa de equilibrio de grupo. Entonces, eso sugiero a todos que postulan y no son aceptadas, que escriban al BAM Center y preguntan, ¿por qué? ¿Por qué no me han aceptado? Y a veces me lo... Sí, sería bueno, ¿no? Para saber si lo vuelven a meter o... Desgraciadamente, ellos tienen tantos programas y tantos postulantes que simplemente me dijeron, no queremos que lo hagan. De manera general, pero si preguntan, sí. Cuando dicen que es un requisito tener un libro publicado, supongo que es una pregunta medio tonta, pero va un poco a lo que es literatura, ¿no? Porque a lo mejor tenemos libros, traducciones publicadas, pero no son precisamente literatura, sino otras cosas como autoayuda. Como cosas prácticas. Ajá, sí, o sea, porque creo que es muy difícil entrar a una editorial directo a las cosas que quieres traducir, Sí. ¿no?
Entonces digo, yo ya voy por mi tercero de autoayuda. Bueno, primero no es una pregunta tonta. No es una pregunta tonta. No, pero es que va mucho a lo que, justamente a la Sí. concepción de qué es literatura, que más que una pregunta tonta en realidad es una pregunta imposible, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, pregunto eso para saber, digo, las traducciones. Mira, sí, queremos ver una historia, una trayectoria de trabajo literario. Pero hay que pensar también, estamos buscando, como dijo Roberto, gente dedicada, uno no sabe y han venido gente que tal vez nunca han traducido más en la vida. Pero estamos buscando gente que quieren seguir, que tienen vocación, que quieren seguir en esa actividad. Entonces, yo te puedo conocer y saber que quieres entrar en ese mundo, pero nos sentamos 8 allí a mirar solicitudes. Entonces, vamos a dar entrada a los que creemos que van a aprovechar lo más posible del programa y que va a reflejar bien al programa porque sus libros van a ser publicados y bla, esas cosas. Entonces, no es blanco y negro, pero yo diría que postules después de que hayas publicado algo de literatura, de traducción literaria. Hay unas que son, hay algunos Salvo los estudiantes, y sí. Hay 3 estudiantes cada año, y eso no mencionamos. Uno de Estados Unidos, uno de Canadá y uno de México. Desgraciadamente, solamente el UNAM participa en eso y ellos eligen su estudiante. ¿Quieres hablar de eso? Ella fue nuestro estudiante. Yo creo que podrías contarnos un poquito de tu propia experiencia. Como estudiantes. Quisiera, ya me arrebaté Sí. el micrófono por acá, ahorita se lo paso. Antes, preguntarle si podrían dar los datos duros, digamos, una página web, los requisitos específicos para tener si tener folletos, sí, para Eso- tener la información. Aquí concreta. está todo y los requisitos, básicamente, o el traductor o el escritor tiene que ser de las Américas. ¿Qué más? Haber publicado un libro, tener ayuda a tener contrato, pero está todo allí en la página web. Inglés, francés o español tiene que ser A o D o un idioma indígena de las Américas. Entonces, el proyecto tiene que incluir francés, inglés, español o Y idiomas nada indígenas. más la dirección es www.banff.ca, ¿no? O busquen en Google Banff y ahí entra y ahí viene todo. Pero acá tengo... Sí. No, pero para los que... Sí, buena idea. Sí, ¿no? Bueno, yo fui una de las afortunadas porque no soy una traductora profesional, soy estudiante y era el segundo año que tomaba optativas de traducción, estudió letras francesas en la UNAM y de repente me dijeron que había un programa de algo llamado BANF, o ni siquiera me acordaba cómo se llamaba el proyecto. Entonces de repente en la coordinación me dio la información y vi que era un centro de traducción. Yo no sabía qué era y dije, bueno, es como estudiantes o no. Me dijeron que tenía que aplicar, dije, pues a lo mejor sí entro o no, porque no tengo nada publicado de literatura, bueno, salvo un pequeño artículo de Borges en la Gaceta del Fondo y hasta ahí, y todo lo que había hecho y publicado era ciencias humanas, pero no realmente literatura. Entonces apliqué y la cosa extraordinaria fue que supe que el autor podía ir. Entonces yo fui afortunada porque tuve una residencia conjunta con el autor que iba a traducir. Entonces toda una semana tenía disponible al autor cuando quisiera, casi le puede decir, a las 9 de la mañana te quiero aquí. Trabajamos a fondo la obra y me ayudó muchísimo. Pero lo que yo quisiera insistir primero es en el asunto material, porque nos decían que tenía un cuarto, bla, 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 no, pero es un cuarto bastante grande, es una cama muy grande, no sé si era queen size o king size, no me acuerdo. Como doble queen, ¿no? Algo así. La primera Puedes cosa- cambiar cada semana. Exacto. Entonces la primera cosa que hice fue, por supuesto, tomarle foto como hoy joven en día a mi foto de Artist Card. La puse en Facebook y después a mi camototota la puse en Facebook todo, wow, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? ¿O qué vendiste? ¿No? Entonces sí es un gran cuarto, tienes
internet todo disponible en todas las secciones del centro. Tienes acceso a una cafetera, a una tetera, a una regadera con una tina de baño para que te acuestes cuando llegas del viaje todo cansado. Tienes burro de planchar, tienes secadora, tienes realmente todo. Puedes decir a las señoras que te limpian el cuarto a qué horas quieres que pasen. Es increíble. Trabajas, obviamente, sí trabajé, ¿ok? Trabajas todo el tiempo, pero como dijo Pedro, por ejemplo, yo asistí al gran concierto de jazz y es un nivel increíble. Después me fui a los conciertos de Prokofiev y de otra música de cámara. Se rompieron 2 cuerdas en el violín, entonces, wow, ¿no? Es una experiencia aparte de traducir. Y lo padre de esto es que, bueno, como estudiante y también como mexicanos tenemos acceso a que nos paguen el boleto de avión y la residencia, porque la paga en parte entre el Banff Center, el gobierno de Canadá y otras asociaciones. Entonces realmente no pones casi nada de dinero, excepto lo que te quieras gastar allá. Sí. Pero un punto muy importante es que en estas mesas redondas y fuera de las mesas redondas, yo como estudiante, por ejemplo, pude compartir con otros traductores algunas dudas, o por ejemplo, yo estaba traduciendo del francés de Canadá y había unas cuestiones de vocabulario que no comprendía o algo que no venía en los diccionarios de francés parisinos. Entonces me acerqué con la gente que venía de Canadá y me asesoraban en cuanto al significado, o incluso esta traductora de Alemania que estaba traduciendo Wajid Mouawad, la última novela del francés al alemán, compartí todas las experiencias que ella tuvo con este francés de Canadá, incluso con una traductora de Suecia que estaba buscando y armando un proyecto de traducción de cuentos canadienses en inglés y en francés al Sueco. sueco, perdón. Y entonces compartir todas esas dificultades que te afrontas a la hora de traducir es muy enriquecedor, sobre todo uno como estudiante, ¿no? Y yo me había asustado un poco porque cuando llegué no conocía a nadie, me perdí. Nadie conocía, ¿no? Nadie conocía a nadie, oías que se abrían puertas, que se cerraban. Y a la hora de leer todos los currículums de todos los traductores, era como premio, no sé cuánto por la traducción literaria, 70,000 obras traducidas, no sé. Incluso este gran traductor alemán, Bernhard, en la segunda semana le acaban de otorgar un premio literario. La chica que estaba traduciendo a Mouawad había recibido el André Gide por la traducción francés-alemán. Una traductora de Estados Unidos, traductora de Tabuki, acaba de traducir, en la tercera semana me parece, le otorgaron el premio también de traducción literaria a Elizabeth Harris. Ah, sí, sí. Entonces sí. era como, wow, todas estas luminarias y yo apenas aquí con Y mi a primer Kelly se librito. le dieron el finalista también del Pulitzer. Del PEN, del PEN. Del PEN. Entonces es, como dice Roberto Frías, sí, es pura personalidad, no va cualquiera. Entonces yo decía, ¿yo qué hago aquí? Pero es, en serio, el centro está pensado para impulsar a nuevos traductores, a los que vamos empezando, a compartir con los que ya tienen una gran trayectoria, los que vamos empezando, a compartir incluso entre los que ya son premios, compartir todas sus dudas. Y esta vez tuvimos la visita de las primeras directoras de Banff, Susan y Linda. Y entonces yo me acerqué a Linda y le pregunté, ¿por qué crear este centro? Me dijo, porque en primera queríamos ver que la traducción no es solo un oficio que se desprecia casi en todo el mundo, casi, sino queremos que, si bien se hiciera en Canadá, no queríamos que se quedara solamente en Canadá y Estados Unidos, sino que integrara a México y que se extendiera a nivel internacional y entonces poder construir toda una rama, una ramificación de traductores y entonces así poder ver qué se está haciendo internacionalmente. Por cierto, yo era de las que se quedaba a las 3 de la mañana en el Writers Lounge. Pero sí trabajamos. Te tratan como rey. De verdad deberían ya postular algo. Es una vida antes de Banff y otra después de Banff. Y no me están pagando por decir esto. No tenemos fondos para pagar. ¿Más preguntas? Bueno, nos dan muchos likes y muchos compartir y muchas felicidades, ¿no? Pero además hay 2 preguntas, bueno, que por acá se repiten en diversos puntos. Uno, en efecto, tiene que ver con qué se concibe como traducción literaria, pero creo que principalmente la inquietud es por ensayo,
sea, si el ensayo es parte de la traducción literaria o no. Y la otra creo que tiene que ver con el origen del traductor, es decir, no la lengua de o a la que van las traducciones, sino la nacionalidad del traductor. ¿Tiene que ser mexicano, estadounidense o canadiense? Tuvimos esa discusión porque habían casos un poco raros. Primero, ya no se limita a los 3 países. Ahora se ha abierto y lo definimos como ciudadano de o residente en las Américas, todas las Américas, desde Tierra del Fuego hasta Alaska. Entonces, o el traductor o el autor tiene que ser residente en o ciudadano de las Américas. Y lo otro, yo diría que ensayo. si la traducción, si estamos pugnando porque se reconozca la traducción como creación literaria, pues el ensayo es creación literaria. Sí, pero yo diría que, para mí que como traductor estamos trabajando con el idioma, entonces es un poco difícil definir qué es la literatura y hemos tenido discusiones dentro del consejo, porque uno pensaba, esto es literatura y otro decía, no, para mí que eso no es literatura. Entonces siempre hay un espacio gris, pero yo diría que si la obra es molecular en forma y contenido, si el lenguaje es parte íntimo de ¿cómo se dice? Forma y contenido, están unidos, ese lo hace literatura para mí. Así lo siento yo cuando yo estoy trabajando. Y entonces... Sí. Ay, ya que tengo el micrófono yo tengo una pregunta que es, ¿cómo ocurre o cómo se decide la presencia de los autores en Banff? Solamente después de aceptar a los traductores, vemos qué autores están traduciendo y si no son del siglo XVIII, y si generalmente no hay presupuesto para invitar a autores de fuera de las Américas o fuera de Norteamérica, aunque a veces se puede conseguir fondos de otros lados. Pero la mayoría de los autores vienen de Canadá, Estados Unidos y México, pero no siempre. Y depende, de nuevo, con equilibrios, tratando de... ¿Y los autores participan en las mesas? Sí, pero ellos están allí solamente una semana. Los traductores están 3 semanas y los autores Hay una 2 semana. autores por semana, ¿no? Más o menos, depende. Este año fue un poco confuso, sí, pero tratamos de tener 2 cada semana o 3. Quería tal vez que Pura, que estuvo ahí varios años, y el otro componente del programa es un premio que ahora damos cada 2 años, que se llama el Linda Gaborio Award. Y Pura fue la recipiente de ese premio en el año 2010, ¿no es cierto? Y este año lo estamos otorgando otra vez a un mexicano. Y cada año cambia, cada 2 años ahora cambia de México, Canadá, Estados Unidos. Y es premiado por su contribución a la traducción literaria. Hola. El programa de Banff no tiene más que motivos de halago, realmente es algo extraordinario, maravilloso. Yo no he visto cosas semejantes en ningún lado del mundo. No hay por dónde criticarlo. Digo, es algo de veras increíble y además es una oportunidad de 3 semanas zafarse de absolutamente todo, aunque uno tenga resuelta esa vida. Digo, yo tengo mi propio estudio de Banff en mi casa, digo, porque tengo muchísima suerte en esta vida y en mi casa trabajo y es un bosque y no hay osos grizzly, mano, pero gracias a Dios, pero, en fin, pero es algo increíble poderlo hacer. Está muy bien estructurado el programa, no hay manera de no aprender, digo, es enriquecedor desde donde se le vea. Las reuniones con todos los demás y participar en ellas y además tener acceso a hacer preguntas y a contribuir con puntos de vista críticos incluso, ¿no? Sí. Es magnífico, en general la gente
asesores o consejeros, o ustedes mismos, no sé cómo le llaman al personal que contratan, digamos, para dar asesoría a los que están ahí, son de altísimo nivel, entonces, y de muy diferentes procedencias, ¿no? Hay gente pues, muy académica y hay otras gentes como su servidora que es totalmente del lado artístico, digamos. Así que pues de todo hay. Me he encontrado gente que conocí en Banff, en todas partes. Sí. Es increíble, de veras, ¿eh? Y sus vidas han cambiado. Sí. Digo, la verdad. Por ejemplo, el año que yo fui a recibir el premio, que además tuve la suerte de vivir ahí en los Layton Studios y además escoger mi estudio, sí, que vivía en el barco. En el barco. Escogí ese. Ese año, uno de los autores a quien estaban traduciendo era Lawrence Hill, un canadiense novelista, extraordinario novelista, buenísimo, que estaban traduciéndolo al francés, una amiga de él de Quebec, ¿no? Y entonces lo invitaron a él para que leyera y demás, ¿no? Su libro está basado en su experiencia, digamos, familiar de migración. Es una familia negra, su familia todavía tiene ancestros cercanos, digamos, sus bisabuelos que compraron su libertad, ¿no? O sea, eran esclavos, en fin, y viajaron de Carolina a Canadá. Y es como la vida del canadiense negro, digamos. Una maravilla del libro, extraordinario. Y Lawrence y yo nos hicimos amigos ahí. Y él me insistió a lo largo de todo este tiempo que por qué no traducía yo el Book of Negroes al español. Sí, pero yo no tengo manera, yo no me sé mover con las editoriales, yo no hablo su lengua, la verdad. Y cada vez que abro la boca para decir cualquier cosa me topo con alguna barrera y es un horror. O sea, no. Debería de haber algo de Banff así equivalente, pero del mundo editorial o algo así. Bueno, y le dije, pues mira, yo conozco 2 o 3 editores donde como que veo el libro, ¿no? En México. Y que además de todo aquí no me van a meter al rasero de quitarme mi habla mexicana, ¿verdad? Que aquí estamos hablando de eso también, ¿no? No, claro, no sé qué. Finalmente, después de años, lo aceptó una editorial aquí. Y ya se va a hacer. Ya estoy metidísima en ese libro. No sabía. Entonces él me dijo, ¿por qué no les dices a los de Banff que nos inviten? Le digo, pero tú ya es el colmo, Lawrence va a estar ahí viviendo. El año siguiente va a ser tu traductor al alemán contigo, ¿no? Y así de lengua en lengua vas a ir viajando con el Book of Negroes, ¿no? No, sensacional, ¿no? Lawrence, la verdad es... Qué fabuloso. Son obras, digamos, de un nivel increíble. Ahora, esto lo digo porque es una amistad que yo no esperaba hacer. O sea, yo no fui a Banff a conocer a Lawrence Hill, ¿no? Sí. Fue algo que ocurrió ahí y eso yo creo que vale en sí mismo. Ahora, no es un programa abiertísimo y que pueda ir todo el mundo o haya muchísimas cosas. Es más, creo que yo lo único que le veo como problemático es que sí tienen fechas de solicitud, ¿no? Por ejemplo, yo tengo amigos, muchos ya, que me han dicho, oye, yo quiero ir a Banff, no sé qué, con unos proyectos que se te caería la baba. Dirías que sí hoy, ¿no? Pero que están pidiéndolo fuera de la época en la que que se solicitan estas becas, ¿no? Entonces, no sé, digamos, yo lo que veo que podría ser fijo, obviamente, es la estancia. Esa fixa en el verano, cuando ustedes lo organizan y todo. Pero las épocas de solicitud, no sé si sería buena idea, digamos, abrirlas un poco más. No se puede, ¿verdad? Hemos tratado todo, tratado de hacer magia, ¿no? Con los de Banff y no hay manera por las... Sí. Digo, yo cuando estuve ahí contratada, digamos, como asesora, quedé como la más conservadora de todos. Y había gente de una cierta edad ahí, o sea, mayores que yo y todo, y yo pasaba por más conservadora, porque había un par de muchachas ahí, y este es un tema que yo creo que les puede interesar, ¿no? Que manejaban las dos o tres lenguas supuestamente al mismo nivel. No hay tal, eso no existe. O sea, lengua madre es una y punto. Ese es mi criterio y yo creo que solamente se puede traducir hacia esa.
Pero hay gente que ya vivió muchísimo tiempo en otros lados, que ya quién sabe qué, que ya se sienten dueños de ese módulo expresivo. Y a lo mejor lo son, pero son demasiado conservadores quizá. Hay una parte como flexible que tiene solo el hablante natal, ¿no? Entonces, había una muchacha que estaba traduciendo canadiense, ya de nacionalidad adquirida, iraní de origen, que estaba traduciendo del farsi al inglés. Sí. Buenísima. Una muchacha, bueno, inteligentísima, con miles de recursos y todo. Pero su lengua madre es el farsi, no es el inglés. Y ella estaba traduciendo hacia el inglés. Entonces me decía, no, todo el mundo me dice que mis traducciones son muy tiesas. Sí. O sea, es demasiado conservador el asunto porque tiene miedo, Sí. ¿no? De moverse, de no sé qué, ¿no? Digo, pero ella ha traducido ya muchísimas cosas, ya está totalmente conectada en el mundo profesional. Y como ella varias, que conozco que viven en Toronto y que además todavía se quedaron en Canadá, etcétera. Es un programa espléndido. Sí. A mí me gustaría ir cada año que A mí. A todos. No, pero Bueno. no puedo. Pero la verdad es que los invito a que se enteren y pues creo que donde menos se conoce de este programa es en México, ¿no? Es un problema. Y aquí es donde más yo creo que habría oportunidad. Yo creo que esta oportunidad que nos dieron Sí. de presentarlo ha sido muy importante. Muy, muy importante. Otra pregunta. Gracias, Pura. A mí me surgió una duda porque estaban comentando acerca de los autores que tenían que ser de continente americano, pero también mencionaron, no, bueno, así lo entendí, El autor. Es decir, o el traductor o el autor tiene que ser de las Américas. Entonces, un traductor mexicano puede traducir quien sea del mundo, de cualquier idioma. No tienen que ser los dos de las Américas. El autor o el traductor. Es decir, si son los dos, está bien también, pero no hay ningún premio para eso. Es decir, tiene que haber una relación con las Américas y con los 3 idiomas. No me pregunten por Brasil porque todavía no lo tenemos claro. Pero yo estaba incluyendo Brasil cuando decías las Américas. Sí, se incluye Portugal. Es decir, estoy hablando de un brasilero que está traduciendo al alemán, un iraquí, de portugués a árabe. Eso no sabemos. No tenemos los asesores para ayudar, no tenemos quien lea. Entonces, es un poco de problema, pero ojalá no tengamos que enfrentar eso todavía. No hay una cuarta lengua, es decir, no hay una cuarta lengua. Tiene que haber. Son 3 nada más. Bueno, y los idiomas indígenas. Bueno, ya que me llegó el micrófono, llegué tarde, a lo mejor ya lo mencionaron, pero me imagino que para el proyecto tengo que tener la carta de cesión de derechos, ¿verdad?, del autor. Y preferiblemente un contrato de Y publicación. un contrato de publicación. Preferiblemente, no obligatorio. Nunca es obligatorio, es decir, pero el concilio se da preferencia a los proyectos. Salvo en poesía, que somos mucho más flexibles porque entendemos que los proyectos de poesía muchas veces se hace, ¿cómo se dice? By spec, sin contrato, que se consigue el contrato después con la poesía. Es mercado de trueque la poesía. Sí. Okay. Bueno saberlo. Okay. ¿Y Banff no nos apoya de ninguna manera en conseguir esa cesión de derechos, en contactar al autor? No, eso hay que hacer uno mismo. Gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿No? Ahora, este requisito de tener ya algo publicado, ¿es algo flexible o cómo funcionaría si, por ejemplo, alguien cuenta con la sesión, cuenta con una carta del autor diciendo, este es mi traductor, y a lo mejor está el proyecto para que ese sea su primera publicación, ¿no? Además es poesía, ¿no? Pero, digamos, están los libros, está el trabajo a medio camino de traducción, están muchos elementos, pero no, pues la trayectoria es igual
Y no hay poemas publicados en Puede que revistas. o sea, en revistas o en publicaciones especializadas. Se dice, ahí en el web, en el internet, dice un libro o el equivalente. Ah, ok. Entonces se considera varios cuentos, varios poemas publicados. Ah, ok. Entonces pueden estar colocados en sí, unos jornales ahí. Y lo que sugiero es que realmente no nos... había muchas solicitudes el año pasado en que teníamos que buscar en la solicitud las publicaciones. Entonces, si lo estás haciendo, sí, que sea muy compilado. claro las publicaciones que cumplen con ese requisito. Es decir, en revistas o lo que sea. Entonces, es un libro o el equivalente. Ah, ok. Gracias. Que se me ocurre una cosa. No sé, porque después, ¿se vale repetir? Es decir, un autor que estuvo en una estancia puede pedirla de nuevo al año siguiente y volver. De nuevo, sí. Mejor 2 años después. No. Definitivamente, de nuevo, damos prioridad generalmente a gente nueva que nunca han tenido la experiencia. Pero este año invitamos de nuevo a una búlgara que había estado hace 5 o 6 años porque era el mejor proyecto y no me acuerdo exactamente por qué, pero resultó que sí. Y de hecho, los otros programas de BAMF son mucho menos estrictos con eso. Se repite mucho, nosotros no lo hemos hecho. Entonces, pero cuando uno ve las solicitudes, uno quiere dar una experiencia única. Al mismo tiempo, queremos crear un buen grupo. Y si conocemos a la gente, metemos a alguien que conocemos por ahí y nos ayuda con el grupo. Porque nos es importante el grupo y la dinámica del grupo. Entonces, en ese sentido, yo creo que si ustedes no quieren aplicar, pero conocen gente que digan, es que es perfecto para BAMF, es que debería ir a BAMF, que por favor lo divulguen, ¿no? Y lo pasen, porque en México, bueno, los que estamos en México estamos tratando de hacer mucha labor de difusión del programa, pero no es sencillo, ¿no? Y siempre hay un traductor perdido en su torre de marfil que no se entera y que le iría muy bien, ¿no? Y yo creo que el hecho es que acá en México se está publicando mucho más traducción. Yo sé que Sexto Piso últimamente está traduciendo mucho. Y yo creo que hay mucho más actividad editorial de traducción que había más de lo que había en México, dices, en ¿no? México. No, porque el problema es que mucho pasa en España. Claro, exacto. Entonces yo creo que hay mucho más ahora. Entonces tenemos que, si conocen gente en casas editoriales, porque por allí llegan muchos buenos proyectos. Porque una casa editorial contrata a un traductor y después le dice, oye, ¿por qué no postula a este programa? Otra pregunta, no sé, quizá ya lo dijeron. ¿Esta aplicación es directamente de parte del traductor a BAMF? ¿No hay que pasar por el FONCA ni nada de eso? No, ustedes postulan directamente a BAMF. Cuando son aceptados, se pide ayuda de FONCA. FONCA FONCA y el Ministerio de Relaciones Exteriores ayuda con los pasajes de los mexicanos. Ustedes ustedes y los holandeses son los únicos que reciben ayuda con sus viajes, así que tienen mucha suerte. Sí, gracias. Ahora sí. Es un poco mejor este año, yo creo, pero sí, hacemos lo posible para aceptar a los mexicanos lo más antes posible porque ahora es todo un reto postular a una visa, conseguir el visado para Canadá, pero siempre ha llegado a último momento. Una persona sí no pudo llegar. Pero eran situaciones extremas, ¿no? Sí, situaciones extremas. ¿Hay alguna restricción para los miembros del sistema? Porque por eso preguntaba lo del FONCA. A veces te dicen No, es totalmente aparte. Además, FONCA también apoya otras residencias artísticas en Banff. No tengo claro en este momento todos, pero yo creo que tienen como 9, 10 residencias al año, que música, arte, otros literarios. Entonces, Banff y FONCA tienen una relación muy activa, estrecha, sí. En estas es donde no puedes aplicar si eres miembro del sistema. Sí, yo sé, pero no en Banff. Okay. Y quiero decir también que aceptamos proyectos de teatro, muy importante. Nos encantan los proyectos de teatro y allí no hay que tener contrato de publicación, tanto como promesa de producción es hasta mejor. Entonces, eso son muy
simpáticos los proyectos de teatro, porque a veces nos dan un performance. ¿Cómo se reúnen para seleccionar los proyectos? ¿Los juntan todos, hacen una sesión, van todos los traductores consultivos? ¿Cómo es la mecánica? Hay un consejo consultivo de dos personas de Canadá, 2 de Estados Unidos, 2 de México y los 2 directores, que soy yo y Hugh Hazelton, que es de Canadá. Entonces, y nos reunimos en marzo y todos leemos a todas las solicitudes. Y ojalá los leemos antes de llegar a Banff. Este año vamos a tener un día extra, pero básicamente tenemos 3 días en donde nos reunimos, a veces hasta 10 horas por día, y discutimos hasta que se resuelva. Y es duro. Y eso no tiene, y allí también se elige quién va a venir como consultor. Es decir, porque parte de los consultores invitamos antes y parte esperamos a ver qué necesidades tenemos en términos de género y lenguas y niveles. Por ejemplo, si tenemos a una persona que usa el alemán, que es un traductor más principiante, tratamos de traer un consultor con alemán. Entonces, no siempre hay alguien, pero tratamos de crear afinidades. ¿Y podrían dar como algunas más pistas, así como ahorita mencionaste que ayuda mucho si en los proyectos está bien concentrado las publicaciones, les ayuda a ustedes como a ubicarlo rápidamente y a elegir? ¿Algunas otras pistas que les ayuden como para mandar los proyectos en forma? Una cosa muy importante, muchos de nosotros somos muchas cosas, como dijo Pedro. Somos profesores, enseñamos, escribimos, traducimos, escribimos crítica. Pero si uno postula un programa de traducción y pone traductor en el 10º lugar, no da una muy buena impresión. Es decir, si uno está postulando a una beca para escritor, sí, pon poeta, escritor, crítico literario, traductor. Pero si uno está postulando a una residencia de traductor, mejor poner traductor primero. Da mejor impresión, como que uno aprecia lo que hace como traductor. Yo creo que la muestra de trabajo tiene que ser maravillosa, o sea, tiene realmente que no dejar lugar a dudas, ¿no? de las capacidades de la persona, ¿no? Sí, eso es importante. Tiene que ser una muestra de trabajo muy trabajada, muy bien presentada. O sea, sí hemos visto a veces solicitudes que todo está muy bien, el currículum va muy bien, todo va muy bien, pero luego ves la muestra de trabajo y dices, pues no, esto no. Y yo creo que por eso se puede caer un poco la y no es que estemos buscando equivocaciones, porque sabemos que es una obra en progreso. Claro. Es más una sensación de dedicación y compromiso con el trabajo y cuidado. No sabemos que es un borrador, que uno va trabajando un proyecto. Entonces uno sabe eso. Yo me avergüenzo de mandar cosas en las cuales yo estoy trabajando, porque yo sé que lo cambio 8,000 veces antes de entregar. Entonces, pero es un tipo de atención a los detalles, y las erratas, esas cosas. Y señalar su trabajo de traductor. Está bien que usted es poeta, escribe cuentos, está muy bien, pero está postulando a una residencia de traductores, así que... Pues es un programa de traducción, eso. no es un programa de poesía. De poesía o de académico. Eso. Sí, o recibimos currículum académico de esos de 20 páginas. Bueno, está bien, pero no estamos dando tenure, ¿no? Entonces, y nos da mucho trabajo buscar la parte que pertenece. Sí, yo no he estado ahí, pero me imagino que es mejor decir estar. poco que muy abundante y poco que vaya dirigido, ¿no? O sea, no, si alguien, por ejemplo, yo que doy clases, tesis dirigida, no, eso no importa, o sea, ¿no? Solo lo que tiene que ver con traducción, que
que escribiste algo y le gustó mucho a tu mamá. Una sinopsis curricular sustanciosa. Pero enfocada hacia la traducción. Sí, enfocado hacia la traducción. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Esta residencia se hace únicamente una vez al año? Sí, o sea, eso es a lo que se refería Pura con las fechas de solicitud para la residencia específica. Es todo una vez. Es siempre en junio y es siempre de 3 semanas. Hemos propuesto un nuevo programa como parte del centro que sería lo que sería como un masterclass, una escuela de verano o de invierno, que sería una semana concentrado con un autor y un traductor maestro y 10, no estudiantes, pero digamos más principiantes. Estamos proponiendo eso y sería del inglés al español, español-inglés, francés-inglés, inglés-francés. No sabemos, depende de dónde podemos conseguir fondos. Y eso podría ser en otra época. Y sería muy distinto como programa, pero también yo creo que ¿Los 10 traductores serían traductores del autor que está invitado? No, como lo hacen en Inglaterra y estamos usando el modelo, se elige un autor, digamos un canadiense que escribe en inglés. Después hay 10, digamos, jóvenes o principiantes traductores al francés. Y después hay un traductor maestro del inglés a francés. Y trabajan juntos durante una semana, 6 horas por día, en un texto del autor y el autor está allí para participar. ¿Y no sería interesante que fuera, por ejemplo, si es del inglés, que fuera al francés y al español? ¿O no, ahí no También puede ser. Todo depende de... Pero ese es todavía un sueño que tenemos de empezar eso y ojalá el próximo año... Les preguntaba porque este formato sí existe, por ejemplo, en Alemania, en la Casa de Traductores, en el Colegio de Traductores Europeos de Neustrahlen, sí. O en Loren, en la Casa Suiza, o en el Coloquio Literario de Berlín, que invitan a un autor con sus traductores. Sí, como Günter Grass, sí. Exactamente, a diferentes idiomas, y trabajan una semana o 5 días o no sé cuánto, específicamente textos o un texto de ese autor a los diferentes idiomas. Eso es otra idea fabuloso. Pero los alemanes tienen el apoyo para hacer eso. Sí. Sería fantástico, sería fantástico. Pero también es conveniente estar en Europa, donde los paisajes de avión son mucho menos de muchos idiomas. En Banff, en Alberta, para llegar allí... De México es difícil. Hasta de México, y llegar desde Bulgaria y desde todos los países por una semana, muy difícil. Muy difícil, sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, dos chiquitas, una chiquita y una grande. ¿La convocatoria cierra el 15 de febrero? Probablemente todavía ni siquiera ha salido la llamada. Porque hay demoras y ojalá todo va a ser electrónico este año, mandando todo electrónico y con unas preguntas específicas para este programa, sí. Y normalmente se cierra el 15 de febrero. Y después decidimos, evaluamos y adjudicamos en fines de marzo y normalmente se informa de las mediados de abril, por ahí. Primera semana de abril, mediados de abril. Es un horario un poco difícil, pero no hay remedio, desgraciadamente. Okay. Cuando salga la nueva convocatoria, mándenos un mensajito y la enviamos. Sí, de todas maneras. Bueno, y como para cerrar, me gustaría escuchar así de manera anecdótica algunos proyectos que les hayan de alguna manera gustado particularmente, quizá alguno de estos de teatro o de poesía, algunos que sean llamativos por cualquier motivo. Bueno, a mí me encantó el proyecto de un anglo-canadiense, escritor de teatro, y su traductor era un actor. El traductor era también actor y escritor de teatro. Y él estaba allí 3 semanas, el francés, quebecois. Entonces, en la mesa redonda, ellos dieron un performance, Alexi, ¿no? Dio un performance en francés de su traducción, y es actor. Entonces, él estaba actuando su traducción, eso sí que fue genial.
Este año también, en 2014, vamos a hacer otra vez, que hicimos hace 2 años, un panel con los músicos, comparando la interpretación musical con la traducción literaria. Vamos a hacerlo otra vez este año, que fue fabuloso y muy, muy interesante explorar las similaridades y diferencias entre la interpretación y la traducción. ¿Otros proyectos? Pues, lo que pasa es que para mí todos eran fascinantes, de como no te puedo decir uno. O sea, por ejemplo, había una estadounidense que vive en Argentina traduciendo a Juan Gelman, y todo el proceso de traducción de Gelman. Un mexicano que vive en Barcelona traduciendo a John Burnside, que es un poeta que además yo conozco, y a Philip Larkin. A Philip Larkin. Entonces, el año que tú estabas, habían 2 griegos traduciendo a Anne Carson al griego. Anne Carson estaba por una semana. Además, había un estudiante de Estados Unidos traduciendo del griego viejo, y entonces había todo un synergy allí. Un melange. Y un melange, entonces teníamos increíble. Sí, entonces había griego viejo, Anne Carson que traduce del griego viejo al griego antiguo, pero ella siendo traducido al griego moderno. Eso fue. Y la poeta que estaba griega le escribió un poema en griego a propósito de ella. Eso. A Anne Carson, que Peter Constantine, uno de los consultores que traduce del griego al inglés, él tradujo en Banff ese poema que la griega escribió a Anne Carson, que estaba traduciendo a. Eso fue fantástico. Eso, por eso del fue griego tan antiguo, además. Sí, sí. Y profesora también. Sí. Poeta. Eso. Perdón, ¿alguna otra cosa que quieran un proyecto, Sí. otro, un Egipto, un traductor egipto, un joven de 29 años, más o menos, traduciendo a Margaret Atwood al árabe. Y Margaret Atwood llegó y trabajó con él. Eso sí fue, estaba traduciendo esa obra medio feminista. La Penelopiada. La Penelopiada al árabe. Eso sí que fue fascinante. Y la relación entre Margaret Atwood y él era. No, que además, claro, son de 2 mundos completamente Pero opuestos, se llevaron muy pero bien. conectados por la literatura de ella. Y ella, pues, Margaret Atwood, tenerla ahí era un lujo increíble, ¿no? Digo, la verdad. Queríamos invitar a Alice Munro este año, pero nos agarró el Nobel. Ahí se hubiera ido. No, está bastante enferma. ¿Y queda de alguna manera documentadas estas experiencias? No suficientemente. Que escriban algo, que se grabe, o algo. En el BAM Center sí, algunas cosas sí se graban, pero no tenemos mucho control sobre eso. Hay mucho, es muy complicado sobre la privacidad y hay complicaciones. No es suficiente. Okay. Bueno, vamos a cerrar la sesión. ¿No han mencionado proyectos en lenguas asiáticas, chino, japonés, coreano también, o indígenas? Bueno, estamos siempre tratando de traer más asiáticos. El problema de nuevo es la distancia, pero el año tuvimos un proyecto de coreano, hemos tenido de japonés, de chino, de otro de coreano y de los idiomas indígenas de Canadá y más que nada de México. En el año que yo estuve había una mujer de Campeche que estaba ahí traduciendo Sí. Y este año vamos a tener un poeta tarahumara. Sí. Bueno, y Carlos Montemayor era uno de los fundadores. Y Enrique Servín Herrera va a llegar este año. Sí. Enrique. Sí, especialmente en los idiomas indígenas hay muchos autotraductores y sí, definitivamente hemos tenido varios proyectos así.
preguntar eso. ¿Cómo? Iba a preguntar eso, pero Sí. pensé, por ejemplo, yo escribo en español, traducirme al inglés, pero luego lo que dijo Pura es verdad, o sea, uno no tiene esa otra lengua, ¿no? Hay excepciones, pero generalmente sí es mejor. Hay Beckett y Joseph Conrad. Hay excepciones, pero Es en interesante. general. Es un proceso interesante también. Sí. Yo siempre que me traduzco un nativo, digamos, alguien, no un escritor que realmente es nativo del inglés, lo revisa y en ese proceso aprendemos y gozamos sí, mucho. muy los dos, interesante. ¿no? O sea, Muy como interesante. proceso. Está bien. Bueno, ya. No te... Okay. Bueno, ¿alguna otra cosa o cerramos esta última sesión? Cerramos la sesión, cerramos el año. Antes de cerrar, ¿quisieras hacer la invitación para la charla de mañana? O si quieres, sí. No, mañana estoy organizando unos ciclos de conferencias en la Capilla Alfonsina. Tenemos en este momento tres focos de trabajo, uno de ellos es la traducción literaria, entonces estoy invitando a traductores literarios de distintas áreas de la traducción a que hablen de su trabajo y hablen de lo que están haciendo. Mañana van a estar con nosotros Pedro y Cristina Rascón y van a hablar de la traducción de poesía. Cristina está aquí enfrente. Cristina, perdón. Sí, acá es que no nos conocíamos. Bueno, pues Cristina y Pedro van a estar mañana ahí y espero que, si no pueden ir, lo divulguen, por favor, porque es una actividad maravillosa, súper enriquecedora para todos los traductores. Hemos tenido muy buenas experiencias anteriormente y también va a ser nuestra última sesión del año, entonces esperemos que puedan ir. Es la Capilla Alfonsina, que está en Benjamín Hill, a las 7:30 de la noche mañana. Entonces, Gracias. mañana, Capilla Alfonsina, 7:30 de la noche, también otro cierre de año. Bueno, les vamos a entregar una constancia, la quiero leer, dice: el Círculo de Traductores, el Centro Cultural de España y 17 Instituto de Estudios Críticos otorgan la presente constancia a Pedro Serrano, a Catherine Silver, a Roberto Frías, cada una, por su charla del Centro Internacional de Traducción Literaria de Banff, que ofrecieron de manera generosa y solidaria a la comunidad en el ánimo de socializar el conocimiento y experiencia adquiridos a lo largo de su trayectoria profesional. Les agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Finalmente es muy, muy generoso lo que hacen ustedes estando aquí, toda la gente que nos acompaña, y finalmente eso es tratar de compartir entre todos lo que hemos logrado poquito a poquito. No, Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Buenas noches, gracias a todos. Y llévense brochures, y acá está mi dirección electrónica, y cualquier pregunta me pueden escribir directo, no duden. Yo tomo lo de Roberto, ¿no? Pero vengan y tarjetas con el